Imagina esto. Estás caminando en un terreno que parece firme, pero bajo tus pies hay grietas. No se ven, no suenan, pero están ahí. Cada paso que das parece normal, pero en realidad estás a centímetros del colapso. Y lo más inquietante, fuiste tú quien puso cada grieta con tus propias decisiones. Este video no es cómodo, no está hecho para entretenerte, está hecho para sacudirte, porque hay elecciones que tomaste sin pensar, hábitos que normalizaste, voces que seguiste, y ahora te preguntas por qué todo parece nublado, por qué tu vida no avanza, por qué sientes que hay algo espiritual que no logras explicar. No es casualidad, es consecuencia. Hoy vas a descubrir por qué el temor al Señor no es una opción. Es el punto de partida. Vas a entender cómo cada palabra que sale de tu boca puede ser un arma o una maldición, y por qué tu vida está gritando por sabiduría, pero tu ego no te deja escuchar. Vas a mirar de frente la verdad que evadiste por años, esa que no se predica en todos los púlpitos, esa que no vende, pero libera. Si te atreves a quedarte hasta el final, te voy a mostrar cómo salir de esa opresión espiritual que llevas disfrazando con religiosidad. Y no solo eso, vas a aprender a sembrar lo eterno, a discernir lo invisible y a caminar con una sabiduría que vale más que todo lo que este mundo puede ofrecerte. Así que si estás cansado de vivir apagando incendios y estás listo para entender lo que está detrás del velo, suscríbete ahora. Activa las notificaciones, deja tu like y comparte esto con alguien que también necesita una sacudida del cielo. Esto puede cambiar tu destino para siempre. ¿Te ha pasado que, por más que te esfuerzas, las cosas no terminan de encajar? Sabes mucho, has leído, has escuchado predicaciones, has tenido experiencias, pero aún así hay algo que no cuadra. Como si algo invisible estuviera frenando tu avance. Y si el problema no es lo que haces, sino lo que dejaste de sentir, el temor del Señor, ahí comienza todo. Pero ojo, no estoy hablando de miedo, como si Dios fuera un juez cruel esperando a castigarte. Estoy hablando de algo más alto, reverencia. Esa conciencia constante de que hay un Dios que todo lo ve, que pesa intenciones, que no se impresiona con palabras, sino con corazones quebrantados. Y sí, este temor santo es lo que te libra de la opresión espiritual que muchos ni siquiera saben que tienen encima. Sin temor la sabiduría no puede entrar. Sin sabiduría tomas decisiones basadas en emociones, en impulsos, en lo que te conviene ahora, y terminas pagando el precio después. ¿Te suena? Hay quienes oran buscando respuestas, pero su corazón está lejos de Dios. Hablan bonito, pero viven sin obediencia. Y eso no es sabiduría, es autoengaño, porque el sabio no es el que más habla, sino el que más escucha. El que teme al Señor no necesita entender todo, solo necesita confiar. Ese es el principio del discernimiento verdadero. Y aquí viene la parte que duele. Si perdiste el temor, también perdiste la dirección. Y si no tienes dirección, lo que tienes es confusión bien maquillada. Ahora dime algo, ¿cuántas decisiones tomaste sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces hiciste lo que te pareció correcto, solo para después ver todo desmoronarse? Ahí lo tienes. No fue falta de fuerza, fue falta de sabiduría santa. Y sin temor esa sabiduría nunca llegó. Es en ese punto donde la humildad se vuelve clave. Porque el orgulloso no teme, el orgulloso manda, decide, corre, pero termina cayendo. Mientras que el que teme, se detiene, pregunta, obedece, se alinea, y por eso camina seguro. No perfecto, pero seguro. Más adelante vamos a hablar de cómo cada acto, cada palabra, incluso cada pensamiento es una semilla, y de lo que viene cuando esa semilla crece. Pero antes necesitas entender esto. El temor al Señor no es una emoción, es una posición. Y quien pierde esa posición, pierde todo lo demás. Tal vez no lo quieras admitir, pero hay cosas en tu vida que no son casualidad, son consecuencia. ¿Te sorprende? Apostaría que más de una vez te preguntaste, ¿por qué me pasa esto a mí? Y quizás no fue el diablo, ni la mala suerte.
Fue una semilla que sembraste hace tiempo y que ahora está dando fruto. Esta es una ley espiritual que nadie escapa. Es más antigua que cualquier doctrina, más real que cualquier emoción, siembra y cosecha. ¿Pensaste que sembrar orgullo, desobediencia o soberbia no tendría precio? ¿Que podías vivir sin discernimiento y aún así esperar paz? Hay quienes siembran palabras llenas de veneno y luego oran por paz interior. Hay quienes siembran indiferencia con Dios y luego exigen dirección divina, pero la tierra no se burla. Dios tampoco. Lo que siembras en lo secreto lo vas a cosechar en público, y aquí entra la opresión espiritual, porque cuando siembras fuera del orden de Dios, abres puertas que no puedes cerrar solo. Le das acceso a tormentas que no venían en el plan. Lo que parecía placer, libertad o decisión propia, termina siendo una cadena invisible que te jala hacia el fondo. ¿Te identificas con esto? ¿Has sentido que tus propios pasos te están llevando a un lugar oscuro? La buena noticia es que puedes comenzar a sembrar diferente hoy. Pero no se trata solo de cambiar hábitos, se trata de reverencia, de obediencia, de volver a un estilo de vida donde tus decisiones se alineen con lo que Dios espera. Y ojo, obedecer no siempre se siente bien, pero produce frutos eternos. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Cada pensamiento que alimentas es una semilla. Cada actitud, cada reacción, cada no pasa nada. Estás sembrando algo. Y más adelante vamos a hablar de cuándo callar y cuándo hablar. Porque no todo lo que piensas debe ser dicho, y no todo lo que sientes debe ser expresado. Pero antes de llegar a eso tienes que entender esto. La sabiduría no es reacción, es previsión, y el sabio antes de actuar se pregunta, ¿qué estoy sembrando con esto? ¿Y qué voy a cosechar después? Entonces dime, ¿estás sembrando lo que quieres cosechar, o solo estás dejando que el caos se encargue? ¿Alguna vez hablaste cuando debiste callar? ¿O te quedaste callado cuando debiste hablar con autoridad? Apostaría que sí, porque todos, en algún momento, hemos confundido impulso con sabiduría, y ahí es donde empieza la caída. Hay momentos donde el silencio es santidad, y otros donde el silencio es cobardía. El problema es que la mayoría no sabe cuál es cuál. Escúchame bien, la lengua es un arma espiritual. Cada palabra que dices siembra, edifica o destruye. Y lo peor es que muchas veces destruyes sin darte cuenta. ¿Has sentido que después de ciertas conversaciones tu paz se desvanece? ¿Será que tus palabras abrieron puertas a una opresión espiritual silenciosa? Eso nadie te lo advierte. Pero es real. Cuando hablas sin discernimiento, cedes territorio. Cuando callas por orgullo, te llenas de cadenas internas. Y si no hay reverencia en tu interior, cualquier conversación se convierte en un campo de batalla invisible. Muchos oran con fuerza, pero maldicen con la misma boca. Y luego se preguntan, ¿por qué Dios no me responde? Quizás no es que Dios esté en silencio. Tal vez es que tú llenaste el ambiente con tanto ruido que ya no puedes oírlo. Ahora piensa, ¿cuántas veces hablaste por impulso y sembraste destrucción? ¿Cuántas veces callaste por miedo y perdiste la oportunidad de liberar una palabra con poder? Jesús mismo, frente al poder humano, eligió el silencio. Pero en el desierto, frente al enemigo, eligió la palabra exacta. Eso no es instinto. Eso es sabiduría bajo obediencia. Eso es dominio espiritual. Y no olvides esto, la opresión espiritual muchas veces no entra por lo que haces, sino por lo que dices sin pensar. ¿Y si tu mayor guerra no está en tus circunstancias, sino en tu forma de hablar? ¿Y si tus propias palabras están saboteando tu propósito? Piénsalo. Más adelante, vamos a hablar de cómo la verdad tiene el poder de arrancar toda mentira que te encadena desde adentro. Pero antes, debes enfrentar algo más profundo. ¿Estás usando tu voz para construir o para atarte? ¿Sabes cuándo callar y cuándo hablar con autoridad? ¿Estás realmente libre? ¿O solo aprendiste a convivir con tus cadenas, decorándolas, con religiosidad, excusas y apariencias?
Muchos repiten este versículo como si fuera una fórmula mágica, pero no se atreven a enfrentar la verdad que los confronta. Porque la verdad no siempre consuela, a veces desgarra. Y sí, eso también es parte de la liberación. Aquí va algo que nadie quiere admitir. La verdad que ignoras es la misma que te mantiene oprimido. Y en esa zona oscura, donde se camufla el orgullo, la falta de perdón, la desobediencia sutil, nace la opresión espiritual. No se trata solo de demonios, se trata de patrones mentales, emociones reprimidas, heridas no sanadas que se convierten en fortalezas internas. ¿Apostamos? ¿Algo? ¿Tienes áreas que aún no entregaste? Hay conversaciones que te causan incomodidad. Hay temas que prefieres evitar cuando oras. ¿Por qué? Porque sabes que la verdad te va a romper. Y nadie quiere romperse. Pero, ¿no es ese el proceso de la libertad real? La verdad es como un espejo sin filtros. No te miente, no te maquilla, te muestra lo que eres y lo que aún no quieres ser. Por eso tantos corren hacia experiencias espirituales, pero huyen de la confrontación. Oran por paz, pero no quieren renunciar al pecado oculto. Hablan de santidad, pero no toleran la corrección. Piden dirección, pero rechazan el proceso. Eso no es sabiduría, es evasión espiritual. Y aquí viene el golpe final. No puedes ser libre si amas tus cadenas. No puedes avanzar si justificas lo que Dios ya condenó. Y no puedes crecer si aún odias el silencio donde la verdad te habla. Ahora bien, ¿cómo saber si estás siendo guiado por la verdad o por tu propia voluntad, disfrazada de fe? Eso lo sabrás en el próximo paso. Porque la verdad te muestra quién eres, pero solo un corazón humilde puede recibirla sin resistir. Y solo un espíritu con discernimiento puede reconocer que ser confrontado por Dios es el mayor acto de amor. ¿Quieres saber por qué tu sabiduría no crece? ¿Quieres entender por qué, aunque oras, sientes que hay una barrera? Tal vez no sea un problema de fe, sino de actitud. Dios no responde al que exige, Dios responde al que se rinde. Un corazón orgulloso puede citar la Biblia, predicar bonito y aparentar santidad. Pero un corazón orgulloso jamás podrá recibir lo más valioso: sabiduría del cielo. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría se deposita solo en terrenos quebrantados. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es entender que sin Dios no eres nada. Es saber que tus ideas pueden ser buenas, pero las de Él son eternas. Que tu lógica puede ser brillante, pero su dirección es perfecta. ¿Quieres atraer sabiduría real? Primero, vacíate de ti mismo, porque mientras sigas lleno de tus propias opiniones, no habrá espacio para lo eterno. Y ahí es donde empieza la verdadera opresión espiritual, cuando ya no eres dirigido por el cielo, sino por tu ego camuflado de convicciones. Piénsalo, ¿cuántas veces pediste consejo solo para ignorarlo después? ¿Cuántas veces Dios usó a alguien para hablarte, pero como no era quien tú esperabas, lo desechaste? Eso no es discernimiento, eso es soberbia espiritual. Y aquí va una verdad que muchos no quieren escuchar. Dios resiste al soberbio. Lo dice claro, no lo ignora, no lo tolera, lo resiste. ¿Y sabes lo que significa que Dios te resista? Que puedes orar, ayunar, clamar, pero tus palabras no atraviesan, porque tu corazón aún no se ha quebrado, porque todavía no has soltado el control. La reverencia, la verdadera reverencia, comienza cuando aceptas que no sabes todo, cuando dejas de competir con Dios, cuando no discutes, solo obedeces. Y ahí, en ese punto, es cuando la sabiduría llega. Porque la sabiduría no entra por fuerza, entra por rendición. Y sí, puede doler, porque vas a tener que deshacer ideas que llevas años defendiendo. Vas a tener que reconocer que estuviste equivocado. Y eso, a veces, duele más que cualquier castigo. Pero más adelante te voy a mostrar por qué la sabiduría no es un lujo. Es una riqueza que vale más que todo lo que has soñado. Antes de llegarla, quiero que te preguntes, ¿tu sabiduría viene del cielo o de tu orgullo? ¿Has notado cómo el mundo te empuja a correr detrás del dinero, la fama, los placeres y las promesas vacías? Pero hay algo que nadie te dice.
puedes tenerlo todo, y aún así no tener nada. Porque lo que realmente sostiene tu vida no se compra con oro, se construye con sabiduría. La sabiduría no es información, no es un libro leído ni una frase bonita. Es dirección divina aplicada en la vida real. Y sí, es más escasa que cualquier diamante, porque para recibirla necesitas renunciar a ti mismo. ¿Quieres saber por qué no encuentras sentido aunque tienes metas? ¿Quieres entender por qué aún orando sientes vacío? Tal vez estás acumulando cosas y no sabiduría. El sabio no siempre brilla en redes sociales. No es el más ruidoso ni el más admirado, pero es el que camina con firmeza, porque su vida no se basa en emociones, sino en convicciones espirituales nacidas de la reverencia y la obediencia. La sabiduría es santidad en movimiento. Es saber cuándo avanzar, cuándo retroceder y cuándo quedarse en silencio. Es discernir la voz de Dios en medio del caos. Y es lo único que puede romper con la opresión espiritual que te encierra en ciclos sin salida. Muchos corren detrás del éxito, sin entender que el éxito sin sabiduría es una trampa. Te sube rápido, solo para verte caer más fuerte. La verdadera riqueza no es tener, es saber qué hacer con lo que tienes. Y eso solo lo da Dios. ¿Y por qué tan pocos la buscan? Porque para encontrar sabiduría hay que cavar hondo, hay que ser humilde, hay que reconocer que tus deseos no son el centro del universo y que sin dirección del cielo, lo que parece una bendición puede convertirse en destrucción. El oro brilla, la sabiduría guía, y si tienes que escoger entre lucir bien o caminar firme, más vale que escojas lo segundo. Más adelante te voy a mostrar por qué en estos tiempos la sabiduría ya no es una opción, es una necesidad urgente, porque los días son malos y el tiempo no perdona a los que viven sin discernimiento. Entonces dime, ¿estás acumulando cosas o acumulando sabiduría? ¿Te diste cuenta? Los días pasan más rápido, las decisiones pesan más y el mundo ya no es el mismo. Todo se mueve deprisa, pero nadie sabe a dónde va. Y en medio de tanto ruido, de tanta distracción, de tanta superficialidad, solo una cosa te puede mantener firme: discernimiento. El discernimiento no es una intuición emocional, es la capacidad de ver lo invisible, de escuchar lo que no se dice, de entender lo que los demás ignoran. Es caminar en medio del caos con los ojos del espíritu abiertos. Pero aquí va la verdad que muchos evaden. El que no tiene discernimiento se convierte en esclavo del momento. Corre tras modas, se deja llevar por emociones, confunde lo bueno con lo malo y abre puertas a una opresión espiritual silenciosa que le roba la paz, la visión y el propósito. ¿Te suena familiar? Muchos están tan ocupados con lo urgente que se olvidaron de lo eterno. Consumen contenido todo el día, pero no saben lo que Dios está diciendo. Se llenan de información, pero no tienen sabiduría. Hablan de fe, pero viven sin reverencia. Y lo peor, toman decisiones con los ojos vendados, confiando en un corazón que ni siquiera fue purificado. ¿Quieres vivir con propósito en este tiempo? Entonces necesitas discernir quién te habla, qué puerta se abre, qué ambiente estás permitiendo en tu casa y qué estás sembrando con tus acciones. Porque los días son malos y el enemigo ya no se disfraza con cuernos, se presenta con palabras bonitas, con ofertas tentadoras, con verdades modernas que distorsionan el diseño de Dios. Y, si no tienes discernimiento, caes. Pero no todo está perdido. Aún hay tiempo, aún puedes despertar. El discernimiento se cultiva en el silencio, en la obediencia, en la humildad, en la rendición. No se encuentra en las multitudes, sino en la intimidad con Dios. Y ahí, en ese lugar secreto, es donde se activa tu visión espiritual para estos tiempos finales. ¿Has estado tomando decisiones desde el alma o desde el espíritu? ¿Has discernido el ambiente que cargas o solo reaccionas a lo que sientes? Muy pronto te voy a mostrar cómo esa batalla es más profunda do que parece. No termina aquí,
O que vem a seguir pode mudar tudo o que você pensava sobre guerra espiritual. Entonces, después de todo, la pregunta ya no es si sabías. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo igual? ¿Vas a seguir sembrando palabras sin filtro? ¿Vas a seguir tomando decisiones sin discernimiento? ¿Vas a seguir justificando la opresión espiritual que tú mismo permitiste? Dios no está buscando cristianos informados, está buscando corazones rendidos, almas que ya no quieren aparentar, sino ser transformadas desde lo más profundo. Y tú lo sabes, sientes que algo dentro de ti fue confrontado, que lo que escuchaste no fue un mensaje más, fue un llamado directo del cielo a despertar. Entonces no lo ignores, haz algo hoy, apaga el ruido, busca el silencio, pide sabiduría, rompe con el orgullo y sobre todo, teme al Señor, porque el temor de Dios no es el fin de tu libertad, es el comienzo de tu propósito. Ahora quiero leerte. ¿Qué parte de este mensaje te sacudió más? ¿En qué área sientes que necesitas aplicar sabiduría urgente? Comenta abajo con una palabra, despierto, si este video te rompió por dentro y sabes que no puedes seguir igual. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que sabes que necesita esta verdad sin filtro. Porque si tú estás despertando, no vengas solo, despierta a otros.